Bueno, pues vamos a comenzar, ¿eh? Porque ya son las 9 de la noche hora española y cada uno, hola, bienvenidos y bienvenidas en vuestros respectivos países, pues me imagino que horas diferentes. Argentina 5, de Margaret no sé si son 8 horas de diferencia y otros 6. Y acá son recién la 1, Carlitos. La Huecas 3. Muy bien. Hola. Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro seminario de masaje vertebral. Voy a compartir pantalla y de esta manera empezaremos a explicar la importancia de este masaje porque casi se perdió en el tiempo. Yo tuve ocasión de poder aprender. Quien más lo hizo resaltar fue el doctor Sambuzi en la década de los 40. Yo conocí su trabajo en la década de los finales de los 80, principios de los 90. La verdad que me quedé prendado sobre la forma de trabajar del doctor Sambuzi. Él escribió otras obras que se han quedado olvidadas. Yo la verdad que llevo casi 30 años intentando localizar alguna, pero no hay forma de localizar las obras de él ya. Sobre todo están en francés, las obras del doctor Sambuzi. Pero bueno, es muy difícil ya localizar sus obras, pero yo tengo varias de él, pero vamos, algunas que se me quedaron entre ceja y ceja que decimos aquí, no hubo manera de conseguirlas. Pero vais a ver parte de su trabajo y parte del trabajo que yo he añadido al masaje vertebral y vais a ver que es una técnica preciosa y muy útil porque tiene una repercusión sobre los órganos internos. Y vais a verlo ahora al compartir pantalla. Vamos a ver esta explicación. Como podéis, vamos a ponerlo en grande para que lo podáis ver bien. Bueno, pues voy a reducir esto de aquí. A ver. Vamos a ver. Bien. Este es un dibujo de la columna y esto lo dibujó el doctor Sambuzi. Este es uno de los dibujos de su obra, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque hizo una división entre la zona cervical, como podéis ver aquí, la zona dorsal y la zona lumbar. Normalmente todos los dibujos suelen, cuando dibujan la columna vertebral, la dibujan pues tal cual como es. Pero él en el masaje vertebral lo dibujó de esta forma y ahora pasaremos a explicar el porqué. No sé si habéis caído en el detalle de la cantidad de vértebras que tenemos. Mirad, yo os pregunto, ¿cuántos días de la semana tenemos? Tenemos 7, ¿no es cierto? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. Entonces, hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos 7, que corresponde a los 7 días de la semana. ¿Cuántos meses tenemos? 12. Entonces tenemos 12 vértebras dorsales. ¿Y cuántos días laborables hay normalmente? 5. Luego tenemos 5 vértebras lumbares. Llama la atención que la división de nuestra columna vertebral es similar a la separación de tiempo que nosotros hacemos de nuestra vida. Tenemos 7 días a la semana, las 7 vértebras cervicales, 12 meses, y son nuestras 12 vértebras dorsales, y 5 lumbares, que son normalmente los días laborables, ¿no? Trabajamos de lunes a viernes, aunque a veces en nuestro caso eso no es así, pero vamos,
En la mayoría de países es así. Bien, es muy interesante esta división que hizo Sambuzi porque dividió el masaje vertebral por segmentos. Y esto lo pasaremos a explicar ahora. Bien, en esta siguiente imagen de todos es conocido que dependiendo del segmento donde corresponda las ramificaciones nerviosas, puede alterar ciertas zonas del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de la zona cervical, en ella aparecen dolores de cabeza, nervios, insomnio, resfriado, presión alta, migrañas, neuralgias, neuritis, acné, sinusitis, alergia. Y veis que hay una larga lista de problemas, ¿de acuerdo? En la parte que se conoce como dorsal o torácica, notáis que aparecen artritis, asma, úlceras, cistitis, reuma. Desde aquí no lo veo bien porque no lo veo bien yo con estas gafas que llevo o anteojos, pero veis que hay una cantidad considerable de problemas que aparecen en esa zona dorsal de 12 vértebras. Y en la zona cervical, con las 7 vértebras, aparecen, cuando hay una subluxación, aparecen este tipo de problemas. Y luego en la zona lumbar tenemos el estreñimiento, las varices, la ciática, el lumbago, hernias, diarreas, dolor inferior de espalda, dolor, debilidad de la cadera y así un sinfín de problemas. Y luego pasamos a la parte sacra, que es la base de la columna. Dolores al sentarse, hemorroides, comezón y ciertos tipos de esterilidad, varices y varios problemas más. Bien, ¿qué queremos hacer resaltar con este tipo de detalles que tiene que ver con nuestra columna vertebral? Y es que desde ella, como vamos a ver en la siguiente imagen, nacen, a ver que se coloque bien, como podéis ver desde nuestra médula, ¿de acuerdo? Desde nuestra médula espinal nacen neuronas motoras que hacen diferentes trabajos que están diseñadas para producir diferentes efectos en el organismo. Cabe señalar que las neuronas motoras liberan acetilcolina o noradrenalina, mientras que las neuronas somáticas liberan acetilcolina. Así que la estimulación del sistema nervioso somático siempre excita sus efectores, fibras del músculo esquelético, como vemos en esta de aquí arriba. La acetilcolina, si habéis estado en los seminarios y en el curso de puntos gatillo, sabréis que la acetilcolina desempeña un factor fundamental en la contracción y excitación del músculo. En cambio, estas que tenemos aquí, ponemos aquí un 1, un 2 y un 3, esta es la estimulación del sistema nervioso autónomo que puede inhibir o excitar los efectores viscerales. Así que desde la médula, desde un mismo agujero de conjunción, puede salir diferentes neuronas motoras que puedan hacer diferentes trabajos en nuestro organismo. Estamos diseñados de esta manera. Es una maravilla de la creación. El poder conocer esto es una verdadera maravilla. No sé quién tiene el micro abierto, si lo puede apagar, porque se oye bastante. Estupendo, gracias. Bueno, seguimos. Esta es una imagen del sistema nervioso de la división simpática. Mirad, sin entrar en mucho detalle en lo que es la anatomía, pero simplemente haciendo un uso de la visión para ver cómo las diferentes ramificaciones de los diferentes nervios y neuronas motoras y ganglios y otros elementos que hacen que nuestro organismo funcione derivan de diferentes segmentos de la columna dorsal hasta la columna lumbar y afectan directamente, dentro de lo que hace la sección simpática del cuerpo, produce unos efectos en estos órganos.
Bien, pues todo sale de nuestra columna vertebral. Entonces, si miramos la división parasimpática, notamos de que desde la base de nuestro cerebro salen otras ramificaciones que controlan de forma dentro de lo que es el sistema parasimpático, y desde la zona sacra aparecen también otras divisiones que controlan otros órganos. Esto sería un tema para profundizar bastante, lo que pasa es que lo estamos explicando de forma muy sencilla para que lo podamos entender. Así pues, en esta siguiente imagen podemos ver que desde nuestra columna vertebral todo el organismo está controlado. O sea, todo este cableado que tenemos en el cuerpo, por llamarlo de alguna manera, nace de nuestra columna vertebral. Ahora, quizás podáis entender mejor por qué el masaje vertebral sí afecta a todos los órganos del cuerpo, porque todos nacen de la columna vertebral. El doctor Sambuzzi, en sus obras, sobre todo una que tenía que ver con las enfermedades crónicas, él afirmaba que el masaje efectuado en determinados segmentos que él explicó podía lograr una mejoría en los bloqueos de algunos órganos y también una mejoría en el buen funcionamiento. Y es lógico, os voy a poner una ilustración para que veamos que eso es así. Si habéis tenido ocasión alguna vez, seguro, de regar vuestras plantas con alguna manguera, al menos aquí le llamamos así, manguera, bueno, pues si la manguera está bien, el agua pasa bien. Pero si doblamos la manguera, podemos impedir que salga la fuerza suficiente de agua y, cómo no, si la apretamos más todavía, podemos impedir que el agua salga. Bueno, pues a esto lo trasladamos a nuestra columna vertebral. Si desde donde nace estas terminaciones nerviosas que ocupan el papel fundamental de hacer que nuestro cuerpo funcione bien, si en alguno de estos segmentos hay una subluxación o algún músculo en concreto que está adherido a la columna está contracturado o la fascia demasiado pegada al músculo, ya os podéis imaginar qué puede pasar con ese cableado que va directo al músculo, al órgano y a la función que desempeña. Veréis que no puede comunicarse bien al sistema nervioso central, lo que es nuestro cerebro, en la zona donde manda una orden. Sabéis que nuestro sistema nervioso funciona de diversas formas. Entre ellas, recibe información desde el exterior, la transmite a nuestro cerebro mediante conexiones o neuronas motoras que van transmitiendo, interneuronas que van transmitiendo la información, y entonces el centro de control que está en el cerebro utiliza los diversos sistemas para controlar la homeostasis de nuestro cuerpo, digamos el equilibrio. Pero si hay un bloqueo en ese canal de información desde el exterior hasta el cerebro, del cerebro hacia el exterior, entonces empezamos a tener problemas. Por ejemplo, hoy vais a ver en la parte práctica el intestino grueso y vamos a ver las vértebras intestinales. Y creo que muchas vais a coincidir conmigo en estas vértebras intestinales. Van desde la vértebra 6 dorsal hasta la 12 dorsal. Yo os pregunto, ¿os ha pasado alguna vez, y sobre todo ocurre en mujeres, que os habéis levantado por la mañana con una talla y por la noche parece que tengáis un embarazo de 3 meses? ¿Os ha pasado alguna vez un hinchazón abdominal y no sabéis qué está pasando? Bueno, pues eso se lo debéis, entre comillas, a las vértebras intestinales. Cuando permaneces mucho tiempo de pie en posturas repetitivas y continuadas, existe un bloqueo y a su vez produce un hinchazón abdominal. Cuando yo he tratado con el masaje vertebral en las vértebras intestinales de la D6 a la D12, se posan en la camilla con su hinchazón abdominal y se levantan sin él. ¿Por qué? Porque he logrado a través del masaje vertebral
que ese hinchazón abdominal desaparezca. ¿Qué quiere decir? La comunicación del cerebro con los órganos en cuestión, al trabajarlos desde la columna, logramos beneficios importantes. Si miramos esta imagen de lo que es la sección de las vértebras intestinales, aquí tenemos la vértebra 6, que está un poco más arriba de la punta de la escápula. La punta de la escápula corresponde a la dorsal número 7 y la 6 la tenemos un poco más arriba. Bueno, pues la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Y la 12 es la última costilla dorsal, donde está unida la costilla flotante, la última costilla, el último par de costillas. Estas desempeñan un papel fundamental en todo el proceso intestinal y provoca, entre otras cosas, el hinchazón abdominal del que yo os he comentado. Como vais a ver el trabajo, cómo se hace, cuando alguna de vuestras compañeras o amigas o clientas os comente que cuando termina el día acaba con un hinchazón abdominal que parece que esté embarazada de 2 meses o de 3, pues acordaros de estas vértebras. Y también acordaros de estas vértebras porque cualquier problema intestinal interno, ahí tenemos un alivio importantísimo. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Vamos a ver también el útero. Las enfermedades del útero son varias. Los problemas del útero son diferentes y variados, y vosotros lo conocéis bien. Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar a este órgano? Bueno, la podemos ayudar a través de la vértebra del útero y del sacro, que es la quinta lumbar. Este dibujo ilustra muy bien dónde se encuentran las palas ilíacas, sacro y la quinta lumbar. Esta de aquí es el útero, como vamos a poder ver en esta imagen. Aquí lo tenemos. Esto es el útero, esto es la vagina y por lo tanto se encuentra ubicado en la zona del sacro. Entonces, el tipo de trabajo que vayamos a hacer, tenemos una repercusión directa en esta zona. Dolores en la menstruación, cualquier problema que se pueda tener en el útero, deficiencia, debilidad, podemos acudir a la zona sacra con el masaje vertebral, quinta lumbar y podemos llegar hasta la primera lumbar, como luego vais a ver el trabajo que voy a realizar. Ahora bien, ¿qué técnicas manuales usamos en el masaje vertebral? Bueno, en esta imagen ya podéis ver una de ellas. Utilizamos nuestros pulgares. Es una de las técnicas. Pulgares. Y se llama masaje vertebral precisamente porque, como podéis observar en la imagen, la apófisis que tenemos aquí, estas son las transversas, bueno, pues estas nos sirven de guía para no desviarnos. Es como una autopista, ¿de acuerdo? Entonces, la cresta central de las vértebras nos sirven de guía para nosotros poder trabajar los segmentos que deseamos para aliviar o mejorar cualquier problema que esté sufriendo la persona. Así que trabajaremos con los 2 pulgares, trabajaremos con el índice y corazón formando una V con nuestros dedos y esta técnica es muy útil a la hora de trabajar los diferentes segmentos. Trabajaremos también con la V reforzada. Trabajaremos también con nuestros nudillos. Trabajaremos con los nudillos reforzándolos porque notaréis que debajo de los paravertebrales o encima de los paravertebrales, mejor dicho, encontramos todo tipo de sustancias, desde desechos metabólicos, desde gelosas y diferentes fibras que impiden que haya una buena fluidez en todo el sistema nervioso autónomo y eso impide que tanto el sistema parasimpático y simpático funcione al 100%. También utilizaremos los pulgares en la zona que vamos a trabajar del útero. Aquí tenéis una imagen, os he puesto una imagen para que veáis cómo lo vamos a hacer.
Y después tenemos esta técnica de las manos contrariadas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Luego tenemos de nuevo la mano con los nudillos o nudillar, después reforzado, y también tendremos otra técnica que es manos contrariadas, pero con el canto de la mano. Bien, ahora surge una pregunta importante en cuanto al masaje vertebral. Bien, esta es la forma que nos vamos a encontrar en la espalda, porque la espalda forma una bóveda, o sea, es algo cilíndrico, no es algo plano. Por lo tanto, hemos de pensar que cuando posamos nuestras manos nos vamos a encontrar una bóveda. Bien, aquí nos vamos a encontrar la piel, como ya sabemos. Debajo de la piel encontraremos grasa. Debajo de la grasa notaremos el músculo superficial y después el músculo profundo y finalmente el hueso. ¿Por qué hacemos mención de esto? Bueno, veámoslo aquí y lo explicamos. Estos círculos que veis aquí en las imágenes de la musculatura son como las murallas de los antiguos castillos. Se trata de un triple cerco. Si habéis tenido ocasión de visitar algún castillo aquí en Europa, las fortalezas más grandes que hay, tenían en su mayoría muros en el medio, porque si derribaban uno, se encontraban con otro, y si derribaban este, se encontraban con otro. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que no se puede penetrar a la capa 2 sin haber franqueado la primera, y no se puede entrar a la 3 sin haber franqueado la segunda. Así que tenemos que trabajar plano a plano. Si yo estoy trabajando aquí y empiezo a trabajar con la técnica de la V y voy poco a poco, el segmento de la grasa me dejará pasar fácilmente, pero cuando llegue al músculo superficial, si está duro, tendré que ir trabajándolo de manera que me permita aflojarlo poco a poco para poder llegar al músculo profundo y finalmente llegar al hueso, de donde salen todas las ramificaciones nerviosas a los diferentes órganos efectores y órganos que nos permiten tener la vida que tenemos. Así que quedaros con ello. Es igual que los antiguos castillos. Tienen un cerco triple y nosotros lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que ir derribando plano a plano. Por ejemplo, un cirujano, cuando abre una persona, tiene que ir bajando plano a plano. No corta y abre. Tiene que ir abriendo plano a plano, hasta llegar al órgano en cuestión. Pues nosotros como masajistas tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ir trabajando piel, grasa, músculo superficial, músculo profundo y finalmente alcanzamos la parte que está adherida al hueso. Bien, esta es una imagen de lo que nos vamos a encontrar en la columna vertebral, donde la bóveda que nos encontramos, cómo hemos de situar las manos, dependerá del grosor de la persona y de su espalda, pero notamos que al estar aquí la cresta central, nuestras manos siempre irán agarradas al exterior si utilizamos nuestros pulgares. En la siguiente imagen vamos a ver lo que ya comenté anteriormente. Tenemos la piel, tenemos la grasa, tenemos la fascia y aquí tenemos el músculo superficial y profundo y finalmente esto que veis acá son los diferentes nervios que salen a los diferentes órganos para que pueda haber una buena comunicación entre el cerebro, el sistema nervioso central y el resto del organismo. En esta imagen que os pongo aquí se puede ver mejor. Tenemos la piel, aquí tenemos la cresta central de la columna. Estos planos de aquí más oscuros son las fascias, músculo superficial, músculo profundo y finalmente nos encontramos con las espinas transversas de cada vértebra. Y de ellas nacen los diferentes nervios que van a los diferentes
órganos. Nuestro objetivo es este, pero primero tenemos que flanquear el 1, el 2 y el 3. No podemos entrar directo porque si no, no nos va a dejar. Ahora, surgen dos preguntas. ¿En qué parte de la camilla debe ponerse el masajista y cómo se trabaja mejor en el masaje vertebral? Bueno, esta es realmente la forma en que debemos de trabajar. ¿Por qué? Bueno, la propia anatomía de la persona nos indica que cuando bajamos hacia la zona lumbar, si lo hacemos al revés, vamos a tropezar con las costillas y otro tipo de adherencias que si lo hacemos de forma descendente, trabajaremos muchísimo mejor y lo vais a ver. Esta forma de trabajar, tanto la zona cervical, dorsal y lumbar, yo la llevo utilizando 30 años. Cuando tengo que trabajar un segmento como puede ser el sacro, pues trabajo de forma ascendente, pero raramente lo suelo hacer, siempre descendente, con unos resultados increíbles en la mayoría de los problemas. Así que esta es la manera como debemos trabajar con el masaje vertebral y lo vais a ver ahora. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Luego todo esto quedará grabado, ¿eh? Lo digo porque por los que estáis tomando nota quedará grabado. Bien. Quedaros con una idea. Muchos profesionales de la salud y sobre todo del aparato locomotor llama a los músculos la parte blanda. ¿No es cierto? Pero de blanda no tiene nada y nosotros como masajistas lo sabemos. Cuando vienen a nosotros son paredes. De hecho están duras. O sea, llamarles partes blandas cuando vienen a nosotros pues resulta que son partes duras. O sea, digamos que la forma con que han querido llamar a esta zona partes blandas, pues no queda muy, muy acertado, ¿no? Porque son músculos endurecidos. Por lo tanto, en el masaje vertebral hemos de lograr que la capa superficial, la 1, nos deje penetrar más y ya la tercera capa nos permita llegar a nuestro objetivo. Lo vamos a ver ahora en la práctica, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo lo voy a trabajar. Primero lo voy a hacer sobre el esqueleto para explicaros algunas ideas y luego pondremos a María Ángeles, como siempre, como modelo y veréis cómo trabajo las vértebras intestinales y cómo trabajo la zona del útero para problemas diversos que se puedan tener. Hay que trabajar la zona sacra, la quinta lumbar y hay que trabajar también las restantes lumbares. Y en cuanto a las vértebras intestinales, trabajaremos desde las 6 hasta las 12 en diferentes formas y veréis cómo llegamos a penetrar completamente en esas 3 murallas que nos permiten penetrar a la zona donde encontramos los diferentes nervios o el cableado que tenemos en nuestro organismo, porque la verdad que somos una maravilla de la creación el ver cómo se nos ha hecho y cómo se nos ha capacitado para poder vivir y poder disfrutar de la vida en la medida de lo que podemos. Pero como máquina biológica, por llamarla de alguna manera, es fabulosa, fantástica, fabulosa y fantástica. Así que voy a parar un momento el vídeo y el sonido para colocar la cámara para que podáis visualizar y en 2 minutos la conecto de nuevo, ¿de acuerdo? Nos vemos en un minuto.
¿Se me ve bien y se escucha bien? Vale, perfecto. Bien, voy a bajar la cámara para que podáis ver a Pepito, que dice mi nieta. Enséñame a Pepito. Bueno, pues Pepito es este. Voy a bajar la cámara para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? A ver, vale. Lo voy a acercar. Muy bien, vamos a colocar esto así. Vale, perfecto. Creo que se visualiza bien lo que son los nervios espinales. ¿Los veis bien? ¿Lo veis bien, verdad? Bueno, pues de aquí, justo de aquí, en toda la columna, lo que es la médula espinal, todo nace de aquí. Aquí está el centro de control, ¿de acuerdo? A partir de aquí, toda la comunicación que tiene el cerebro con el resto del organismo depende de esta barra central. Ahora pensar por un momento. Si todo esto está endurecido y los músculos que tenemos aquí pegados a la columna están endurecidos, repercute en la buena comunicación que hay entre nuestro cerebro, los diferentes centros de control del organismo y a la vuelta exactamente igual. Cuanto más suelto estén las vértebras, cuanto más fluida sea la comunicación y los músculos estén menos tensos, se logra que nuestros órganos funcionen mejor. Mirad, lo que os hablé de la hinchazón abdominal que suele ocurrir en muchas mujeres. Mirad, esta es la vértebra 6. Esta es la vértebra 6. La 7, donde termina, es donde está la espina del omóplato. Bueno, pues desde la 6 hasta la 12, todos los nervios o cableado que tienen que ver con nuestro proceso intestinal está centrado aquí. Entonces vamos a trabajar esto para que veáis que si hacéis un trabajo a nivel vertebral con las técnicas que os voy a enseñar y no olvidando que tenemos que flanquear las 3 murallas, ¿de acuerdo? Piel, grasa, músculo superficial y profundo, para poder liberar las adherencias, porque aparte de los músculos tenemos ligamentos y cada músculo tiene su propia fascia, que son las membranas que recubren todo el organismo de una forma u de otra, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar hasta aquí y permitir que esto fluya bien, necesitamos hacer un trabajo vertebral muy selectivo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer pasar a María Ángeles, voy a retirar a Pepito y veremos cómo se trabaja. Cuando quieras. Bueno, ya tenemos a María Ángeles. Bien. Os enseño las técnicas que vamos a usar. Recordad, tenemos las apófisis centrales que nos permiten colocar nuestros dedos, uno a una parte, otro a la otra, y nos permite circular por esta autopista tanto en forma descendente como ascendente. Entonces, la técnica del pulgar es válida, la técnica nudillar es válida, ¿de acuerdo? La técnica... Hoy, hace un ratito. ¿Puedes apagarte el micro, Silvia? Eso es. La técnica de la V, descendente, y la V reforzada, ¿de acuerdo? Sambucci le llamaba la A, ¿eh? Le llamaba la técnica de la A, pero en realidad es la V reforzada.
Y después tenemos los pases de mano contrariados. Uno ascendente, el otro descendente. Y después tenemos lo mismo, pero usando la misma autopista, utilizando las manos contrariadas, pero con el canto de nuestra mano. Pues bien, vamos a pasar a realizar el masaje desde la sexta vértebra dorsal hasta la 12. ¿Cómo las localizamos? Es muy simple. Yo voy a marcar para que lo podáis ver bien. ¿Lo estáis viendo bien? Levantadme el pulgar y así lo sabré. ¿Estáis viéndolo bien? Perfecto. Voy a por mi lápiz de ojo. No es mío, ¿eh? Es tuyo. Bueno, sí es mío, pero yo no me los pinto, ¿eh? Yo todavía no he llegado a eso. Bien. Con todos mis respetos, ¿eh? Entonces, localizamos y entonces tenemos, luego vamos a por la costilla par 12 y nos encontramos con la 12. Vale, pues en este segmento, esta está un poco más arriba, no aquí, pero bueno. En este segmento tenemos las vértebras intestinales. De aquí podemos tratar de aliviar muchos problemas que tienen que ver con, por decirlo de alguna manera, todos los órganos que tenemos en la zona abdominal. Incluso algunas de estas vértebras sirven para aliviar el hígado, vesícula biliar, estómago y incluso la vértebra número 4 y 3 dorsal suele simular los infartos. O sea, cuando queda bloqueada, puede dar la sensación de que nos va a dar un infarto, pero no te da. Pero los síntomas son muy similares, ¿eh? De hecho, algunos autores llaman a estas vértebras las vértebras del infarto. Bien. El sistema de masaje que vais a ver no tiene nada que ver con el masaje convencional. Al igual que los puntos gatillo, los que estáis en el curso de puntos gatillo, estáis viendo que no tienen nada que ver con el masaje convencional. Bueno, pues el masaje vertebral tampoco. O sea, tiene su propia técnica, pero difiere mucho del masaje que habitualmente se suele hacer en las diferentes zonas. Es muy selectivo. De acuerdo. Vamos a suponer que María Ángeles sufre de ese problema de hinchazón abdominal. ¿Cómo empezaría yo trabajando? Recordar que el trabajo lo vamos a hacer desde arriba en forma descendente para abajo. ¿Por qué? Voy a colocar ahora aceite y vais a ver la razón de por qué lo hacemos así. Y, aparte de que funciona mejor, descongestiona más. ¿Por qué? Porque a nivel vertebral, hacia arriba la estructura nos impide. Los dedos no resbalan bien. No funciona bien porque la idea no es darle un masaje sobre el músculo superficial, sino la idea es penetrar hacia el interior para poder liberar la zona de donde salen y emanan los diferentes nervios que van a los diferentes órganos. Voy a colocar el aceite. No solemos colocar mucho, el justo y necesario para trabajarlo. Y entonces, no sé si desde aquí se ve bien, colocando los dos dedos y empujando hacia abajo, hay que tener las uñas cortaditas, estoy permitiendo con este pase profundizar en el primer plano. Como veis, el sistema de la V me permite, y además no me voy de donde estoy trabajando porque la cresta principal de la columna me permite este trabajo.
me sirve como guía. Cuando lo probéis, el masaje vertebral, en vosotras mismas, vais a poder comprobar lo que os estoy diciendo. Notaréis una liberación brutal de la espalda y de los órganos internos. Es verdad que después de este tipo de trabajos, uno tiene necesidad de ir al baño, sobre todo cuando tocamos las vértebras intestinales. Aquí lo estamos haciendo con la V simple. Ahora lo vamos a hacer con la V reforzada. ¿Por qué reforzada? Porque ya he pasado el plano 1 y el 2. Y ahora voy a por el 3. Entonces necesito que me deje penetrar más todavía para llegar al objetivo. Es muy poco a poco y vamos traspasando planos. Si lo hacemos con los pulgares, exactamente igual. Tomamos como guía la cresta central y trabajamos y bajamos con nuestros pulgares. Si lo hacemos con los nudillos, exactamente igual. Vamos plano a plano, bajando y estimulando las vértebras intestinales. Si utilizamos las manos contrariadas, entonces colocamos una en dirección a la cabeza, otra en dirección hacia el glúteo. Y entonces vamos friccionando para liberar más todavía la zona. Si utilizamos los cantos de nuestra mano, utilizamos como guía la cresta central y también hacemos pequeñas fricciones. Después, utilizando nuestros pulgares, una vez nos ha permitido ya notar cómo estoy penetrando hacia el interior, ya estoy llegando prácticamente y ya he podido pasar los diferentes planos. Entonces, con nuestros pulgares, desde la cresta central, hacemos pequeños movimientos para separar todas las adherencias que puedan haber a nivel de los paravertebrales. Separamos y liberamos. Estoy haciéndolo rápido, pero es más lento. Vamos separando y generando una hiperemia importante que genera sangre nueva y a su vez libera también las fascias, tanto en uno como en otro. Os voy a comentar, porque luego bajaré la cámara para ver la zona sacra, que si lo hacemos al revés, tropezamos y no nos permite trabajar bien. La anatomía de la persona nos permite hacerlo de forma descendente más fácil y sufre menos la persona. Hacia abajo y hacia arriba nos frena, ¿de acuerdo? Yo tengo mucha fuerza en las manos, podría hacerlo, pero esa no es la idea, ¿de acuerdo? La idea es liberar, no a ver quién gana, si la columna o nosotros. Lo que queremos es liberar. Entonces, desde arriba para abajo hasta llegar al sacro. Una vez llegamos al sacro, ya es otra cosa. Entonces, voy a poner la cámara. Ya hemos visto cómo se tratan las vértebras intestinales. Utilizamos la U reforzada, nudillares, manos contrariadas con canto. Así que podemos trabajar esta zona. ¿Cuánto rato? Una media hora.
¿Cuánto le dedicamos a cada técnica? Va a depender de nuestras manos y de nuestra fuerza y habilidad. ¿De acuerdo? Va a depender. Lo que es muy importante es que después de haber utilizado las diferentes técnicas, que utilicemos nuestros pulgares para separar, como estáis viendo, y ablandar la musculatura para llegar a las apófisis transversas. Si conseguimos ablandarlo, habrá veces que no podréis lograrlo porque a veces es como darle masaje a la pared. ¿Os ha pasado alguna vez? Que es como si hubieran dejado caer un trozo de pared y dice, dame masajes. Pues así que de tejido blando nada, duro como la pared. Y entonces, llegar a conseguir que se ablande, no sé si alguna vez trabajado en el campo. Yo cuando era pequeño, sí o sí, trabajé. Si el terreno estaba duro, aquí se conoce como la azada. Cavamos, no sé si ahí se llama también azada. Bueno, pues había que arar el campo con las azadas para reblandecerlo. Pues esto ocurre lo mismo. Para que este terreno nos dé el fruto que queremos, tenemos que ir cavando poco a poco, hasta que logramos penetrar al punto que deseamos. Es verdad que lo que os explico es mucho más amplio, ¿vale? Lo estoy explicando de forma muy sencilla para que lo podamos entender, pero conlleva toda una ciencia y mucho estudio de las zonas implicadas en el masaje vertebral. Pero es muy fácil de trabajar, como estáis viendo, es muy simple. Bien, voy a enfocar la cámara hacia la zona sacra, ¿de acuerdo? Bien. Cuando llegamos a la zona sacra, esta zona tiene una repercusión directa sobre el aparato genital femenino y masculino, pero sobre todo el femenino, hasta la quinta lumbar, que la tenemos acá, y las 4 restantes a nivel lumbar. Entonces, el trabajo a nivel pulgar, cuando encontramos las palas ilíacas, que están justo al lado del sacro, pero aquí hay ligamentos muy fuertes y poderosos y que causan mucho bloqueo a nivel sacro-ilíaco. Es todo un mundo este tema, pero sí que es verdad que con el masaje vertebral logramos liberar y entonces toda la caja pélvica queda suelta, no apretada, sino suelta. A su vez, eso tiene una repercusión sobre los órganos delanteros de cualquier persona y sobre todo de una mujer. Si tiene problemas menstruales, si tiene dolores menstruales, esta zona es ideal para trabajar y aliviar y mejorar. Incluso problemas que tengan que ver con la vejiga. Así que una vez hemos localizado el centro del sacro, ¿de acuerdo? El coxis está prácticamente al lado del ano. Ahí no vamos a llegar, ¿de acuerdo? Es un pequeño hueso que hay hacia el final, pero que donde comienza la comisura de los glúteos, a partir de ahí podemos comenzar a trabajar de forma redondeada con los pulgares todos los ligamentos sacroiliacos que tenemos, que son bastantes y muy dolorosos. Como estáis viendo, se trabajan con los pulgares, tanto en una zona como en otra. Es cierto que aquí vamos de forma ascendente y descendente, ¿de acuerdo? Vamos liberando todas las adherencias que tenemos aquí y entonces todas las ramificaciones nerviosas que salen de aquí son liberadas, no están presionadas. Para que os hagáis una idea lo que implica un bloqueo de algunos de los nervios que van a los diferentes órganos. Si os agarráis un dedo y lo apretáis 30 segundos,
¿Qué le pasa a la punta del dedo? Se pone morada, ¿no? Evidentemente, 2 y 2 son 4. Ahora imaginaros esto en un nervio raquídeo que vaya algún órgano en cuestión o algún músculo en cuestión. ¿Pensáis que la información que manda al cerebro la va a mandar bien? ¿Llegará bien? Y si del exterior le quiere mandar una información al cerebro diciéndole que algo pasa, ¿va a llegar bien la información? Digamos que el sistema de correos del cuerpo en algún punto falla, no va bien. Entonces la comunicación con el punto central, que es nuestro cerebro, con el resto del cuerpo no funciona bien. Entonces, en la quinta lumbar, el trabajo es desde donde comienza el sacro, hacemos presiones pulgares liberando las adherencias y después haremos presiones nudillares hasta la primera vértebra lumbar. Iremos pasando plano a plano. No siempre os va a dejar el cuerpo de la persona penetrar todos los planos. A veces necesitamos más sesiones. Pero vamos bajando plano a plano, como estáis viendo. Que una vez liberado, entonces utilizamos nuestros pulgares para separar todavía más los diferentes músculos y planos que nos encontramos tanto a la derecha como a la izquierda. Si os dais cuenta, es un masaje precioso, selectivo, y podemos hacer mucho bien. Probarlo y veréis con quien tengáis en casa si los queréis tomar como conejillos de India, y veréis que empezando desde la primera vértebra cervical hasta la quinta lumbar, la sensación a nivel corporal es increíble. La liberación es tremenda. Y si tiene algún problema derivado del proceso intestinal, desde las 6 hasta las 12, problemas genitales, urinarios, sacro y lumbares. Como he dicho en otras ocasiones, la repetición es la madre de la retención. Cuanto más repitamos, más aprenderemos y más capaces seremos de ser mejores en nuestro trabajo. Como veis, son trabajos selectivos. Es verdad que el masajista vertebral se ha perdido en los tiempos. ¿Conocéis alguno que se denomine masajista vertebral? No. Se han perdido en el tiempo. En la década de los 20, de los 30 y de los 40, en Europa existían masajistas vertebrales. Estaban en lo que hoy se conoce como spa, eran balnearios, y desde los noruegos, finlandeses, alemanes, franceses, italianos, húngaros, todo lo que era la Europa central, se utilizaba el masaje vertebral. Gracias a Sambuti, que nos dejó sus obras, hemos podido recuperar muchas de sus técnicas para tratar problemas orgánicos y a la vez liberar a la persona de tensiones y dolores. ¿Algún día haré un curso de esto? Casi seguro, porque algunos os habéis quedado con ganas de más. Pero el masaje vertebral es precioso y a la vez mejora la calidad de vida de nuestros pacientes o clientes, como le queráis llamar. En vuestro día a día, utilizar el masaje vertebral y veréis que se van a quedar sorprendidos, porque la mayoría esto lo desconocen, no le dedican tiempo a la columna. Los quiroprácticos las ajustan, los osteópatas pues, también les ajustan. Yo soy quiropractor y utilizo la quiropraxia, pero el masaje vertebral
Asentar con la cabeza. ¿Cuántas veces lo habéis utilizado? ¿Pocas? ¿O ninguna? ¿Pocas o ninguna? Voy a colocar la cámara para que me veáis a mí. Levántate tú si quieres. ¿Me levantas un poco más la cámara, por favor? Desde ahí, desde ahí. Eso es. ¿Ahí? Sí. Vale, gracias. Bien. Pues lo que os comentaba, masajistas vertebrales no existen. Y como bien habéis asentado en la cabeza, la columna o el masaje vertebral es algo que se pasa por alto. Yo lo utilizo mucho cada día, prácticamente siempre que hago masajes, yo la columna nunca la dejo, siempre la trabajo y me da unos resultados tremendos. También porque es muy rica en puntos gatillos. Y de hecho, al haber una cantidad considerable de ligamentos que ligan vértebra a vértebra, porque también es un mundo el tema de los ligamentos, de ahí el masaje de Ciriac, para poder despegar tanto ligamentos como tendones como fascias, que también es otro mundo precioso, pero el masaje vertebral, de verdad, utilizarlo. Podéis empezar desde arriba, desde la zona cervical, terminando en la zona lumbar. Y veréis, y luego le preguntáis a la persona que le habéis realizado este masaje y hacerlo profundo y lento, y veréis que os encontráis con todo tipo de impedimentos en el interior, pero llega un momento que la autopista está limpia y la persona siente un alivio y un bienestar que vale la pena después preguntarle cómo te sientes y veréis lo que os contesta. Al principio le va a doler, evidentemente, porque no es un masaje suave, porque hemos de diferenciar lo que es la acaricioterapia, ¿vale? Que es pasar las manos y estamos trabajando a nivel de piel, el masaje un poco más profundo, pero no llegamos a los planos más profundos, y después está el masaje vertebral, que sí llegamos a los planos, y otro tipo de masajes más profundos, que eran los que utilizaban en Noruega, en sus saunas, aquellos descendientes de los vikingos, que son hombres y mujeres enormes, con unos cuerpos enormes. Bueno, pues ellos lo utilizaban en sus saunas. De ahí el masaje sueco, si os suena, fue muy famoso en la década de los 20, de los 30, de los 40 y de los 50. De hecho, había muchas escuelas del masaje sueco y, de hecho, muchas escuelas de ahora descienden de lo que se conocía como el masaje sueco. Luego ese se mezcló con el masaje chino-oriental y con otros tipos de masajes. Pero ellos utilizaban el masaje fuerte. De hecho, ellos se jactaban que solo los noruegos o finlandeses eran capaces de aguantar ese tipo de masajes y decían que el resto de europeos eran unos blandengues o gente muy débil porque no soportaba esto. Bueno, para que os hagáis una idea, la potencia que tenía entonces. Ahora no gastamos esa fuerza, pero para que os hagáis una idea, no es acaricioterapia, sino lo que logramos es eliminar plano a plano con el fin de llegar a la médula, no a la médula literalmente, pero sí a sus ramificaciones, liberar de adherencias la columna y mejorar el estado general de la persona. Pues bien, de nuevo ha sido un verdadero placer estar con todas vosotras y ver caras conocidas, ver que Margaret está muchísimo mejor y me alegro un montón. Ya quedaremos esta semana por WhatsApp para la semana que viene y otras, como es Jessica, Carmen Comín, Liliana, no sé, muchas de las que estáis ahí, y Lorena que me está haciendo así, Lorena también. La verdad que aprecio mucho que estéis ahí y os quiero mucho. Bueno, pues el domingo nos veremos en el curso de puntos gatillos, el segundo, la segunda clase, y luego se han apuntado tantos que el martes de la semana que viene empezamos otro de puntos gatillo. Y
y empezaremos con la clase 1. Ahora con el grupo que hacemos los domingos, este domingo haremos la clase 2 y el martes que viene la clase 1. Así que si alguien no se ha apuntado, bueno, pues tiene ocasión de poderse apuntar y vais a disfrutar también mucho de aprender a desactivar los puntos gatillo.